Como complemento del video anterior de mi canal Libros en 10 minutos sobre lecciones de estoicismo del escritor inglés John Sellers, este nuevo video del mismo autor resume el libro Lecciones de Epicureísmo, dos temas que se complementan entre sí o, si se quiere, se convierten en extremos opuestos, dependiendo del gusto y la interpretación de cada uno. Lo cierto del caso es que ambas corrientes filosóficas buscan encontrar el asunto de cómo evitar el sufrimiento humano como un tema bien recurrente en la historia del hombre. Lo convido entonces a asimilar el contenido de este y decidir si el libro en mención es de su interés. El prólogo del libro nos conduce a la propuesta de Epicuro frente a la búsqueda del bienestar del ser humano, tratando de encontrar una respuesta frente al interrogante sobre el sufrimiento. Aparece en escena este filósofo griego llamado Epicuro, quien nos invita a responder esta cuestión, incorporando el concepto de felicidad del hombre a través del placer, pero entendiéndolo más como la ausencia del dolor que como la presencia del placer. Epicuro, filósofo griego nacido en la isla de Samos, funda una escuela en las afueras de Atenas llamada El Jardín, una especie de huerto donde invita a sus amigos a vivir allí, principalmente alumnos y seguidores de su corriente. Incluía en ese selecto grupo, para sorpresa de los atenienses, a mujeres y esclavos que compartían una especial amistad. La intención de su propósito se fundamentaba en vivir con sencillez y mesura, buscando siempre la paz interior, rehuyendo a los deseos innecesarios. Un concepto muy similar al encontrado por Buda Gautama cuando logra el estado de nirvana mediante la liberación del sufrimiento humano. El valor de la amistad es convertido así en un concepto muy importante para el epicureísmo. La idea es la de alcanzar una sólida relación de atención y apoyo entre personas que interactúan en una misma comunidad, alejándose de normas y reglamentos formales, ayudando a reducir la inquietud y la ansiedad por el futuro. Sostiene Epicuro que vivir cercano al bienestar humano nos lleva a estar más cerca de los placeres intelectuales que de los materiales. Esta situación conduce a que el estado ideal del hombre se encuentra en lo que los griegos llamaban la ataraxia, es decir, un estado de ánimo caracterizado por la imperturbabilidad y la ausencia de temores, evitando creer en el castigo de los dioses y los rituales de súplica hacia ellos, para el perdón de las faltas e imperfecciones humanas. Para los epicúreos, el temor a Dios y la preocupación por la muerte son las formas más comunes de ansiedad. Su pensamiento se fundamenta en el atomismo, una teoría filosófica nacida en la antigua Grecia y en la India, mucho antes que esta nueva corriente filosófica llamada epicureísmo. Alude esta filosofía a que todo lo existente está hecho de átomos, átomos que conviven en un vacío infinito. Fenómenos naturales como el rayo, el relámpago, el granizo, entre otros, no son el resultado de la ira de los dioses. El rayo de Zeus no responde a la ira de ese dios como lo afirmaba la mitología griega. Los dioses son felices e inmortales, pero nada tienen que ver con castigos e incluso ni siquiera con la creación del mundo. Continúa esta corriente filosófica con el tema del sufrimiento y formula que éste viene con el dolor y acompaña a la muerte. El dolor físico es relativamente llevadero, pero el dolor psicológico es más difícil de manejar.
Por el contrario, el placer busca alcanzar ese estado de satisfacción tan deseado por el hombre, independiente de si dura poco o mucho, pues su esencia es más cualitativa que cuantitativa. Es por eso que epicúreos como Filodemo afirmaban: aprovecha el día como si fuera la eternidad. O como el mismo Epicuro expresaba: centrémonos en disfrutar nuestra vida viviendo el presente. O qué tal la famosa alocución latina de Horacio: carpe diem quam minimum credula postero. Aprovecha el día y no te preocupes tanto por el mañana. Pero hablar del placer es relativamente fácil. Cuando Epicuro lo hace, declarándolo como elemento clave para la buena vida, entra a la galería de la mala fama. Muchos de sus críticos asocian esta escuela de pensamiento en analogía con el comportamiento de los cerdos, utilizando una desagradable imagen que los presenta revolcándose con el placer. De hecho, el poeta Horacio manifestaba en tono de broma estar gordo como el puerco por pertenecer a la manada de cerdos de Epicuro. Contrario a todas estas falsas percepciones, era propio del epicureísmo adoptar un modo de vida de tintes ascéticos, evitando caer en lo que Epicuro llamaba el círculo vicioso del hedonismo, es decir, la búsqueda ilimitada y constante de acrecentar el placer cada vez más, como lo entendieron muchos romanos. Velaba este pensamiento más bien por llevar una vida sencilla en la alimentación, un trato respetuoso con las personas y la renuncia a lujos y banalidades, permitiendo la libertad y autonomía del individuo para vivir mejor. Es en ese aspecto el pensamiento epicúreo, que se asemeja en parte al estoicismo y al budismo, afirmando que nuestros trastornos emocionales son el resultado de nuestra interpretación acerca de las situaciones que nos presenta la vida cotidiana y como tal es algo que en ocasiones podemos controlar. Para Epicuro, el conocimiento sobre cómo funciona el mundo nos hace libres y por ello es necesario cultivar la ciencia y la investigación en forma pragmática, obteniendo el dominio del mundo y alejándonos de los mitos y las supersticiones. Para Lucrecio, uno de los principales seguidores de Epicuro, el estudio de la física ayuda a la curación de los trastornos mentales, convirtiendo esta disciplina en el núcleo central de su obra. De Rerum Natura, traducido como Sobre la naturaleza de las cosas, es el título de un escrito que da explicaciones naturalistas y atomistas en contra de las supersticiones, intentando liberar al hombre de la religión y el miedo a los dioses. Un poema épico que reproduce las ideas de Epicuro, vertidas en verso latino y que formó parte de una comunidad que giraba en torno al Golfo de Nápoles y a personajes romanos famosos como Virgilio, que recibieron su influencia. Este asunto sobre el epicureísmo napolitano de los romanos se reafirma cuando se descubren las ciudades de Pompeya y Herculano, sepultadas bajo la erupción del volcán Vesubio. Encuentran allí unos rollos de papiro carbonizados y amalgamados entre sí de la obra de Epicuro, titulada Sobre la naturaleza, además de algunos fragmentos de la obra de Lucrecio. Estos escritos sobre epicureísmo fueron hallados en el siglo XVIII en la biblioteca de la Villa de los Papiros de Herculano, propiedad del suegro de Julio César. En cierta forma, esta villa, en medio de un ambiente señorial y placentero, emulaba el llamado el jardín de Epicuro, pero obviamente superándolo con creces en lujos y en belleza.
Sin embargo, mucho antes de este descubrimiento, a comienzos del siglo XV, un secretario pontificio, cazador de libros de la antigüedad clásica, ya había encontrado en un monasterio alemán una copia del libro de Lucrecio de Rerum Natura, dando a conocer al mundo esa gran creación literaria que reproducía el atomismo de Epicuro, recreando el pensamiento original de Demócrito, considerado hoy día su fundador. En su obra, Lucrecio relata la historia del universo desde la concepción materialista, la formación del cosmos pasando por los orígenes de la vida, hasta el auge y la decadencia de las civilizaciones humanas. Realiza implícitamente una demostración de que todo está sujeto a creación y destrucción en un estado de flujo perpetuo, dentro de un proceso donde el ser humano intenta comprender el mundo y sus fenómenos naturales, creando supersticiones que poco a poco van enmarcándose en religiones organizadas. La pregunta que yo me hago después de leer el libro es: ¿responde el comportamiento actual del hombre a un modelo mental inspirado en estas corrientes filosóficas surgidas a través de nuestra historia? Pues es muy posible. De hecho, un gran pensador de la modernidad afirmaba que algunos de nosotros somos medio estoicos y medio epicúreos. Pero en mi concepto es válida cualquier combinación posible con otras religiones. Somos pues una amalgama de grises en medio de unos extremos como el blanco y el negro.